el título que nos trae aquí en esta conferencia es el poder del sufrimiento. Pero antes de entrar propiamente en materia, me gustaría presentarte a mi familia. Si me pueden presentar, me pueden poner la foto de la familia. Ahí está. No sé si la ven. ¿Se ve bien? Sí. Ok. Bueno, tal vez algunas de ustedes me conocen, me recuerdan a mi esposo. Para muchas a lo mejor no nos conocen porque hemos estado por casi 14 años fuera de México, pero Josué, mi esposo y yo nos bautizamos en la iglesia en México, somos mexicanos. Josué se bautizó hace 33 años, como decía Leo, yo hace 31 años. Somos discípulos, nos casamos en la Ciudad de México, tenemos 27 años de casados y hemos sido misioneros pues también por otros casi 27 años. Nuestra vida mayormente ha sido la misión, primero en Santiago de Chile, después Guatemala, regresamos a México en 1998. Después de 10 años nos fuimos a Los Ángeles y acá en El Salvador tenemos ya casi 13 años. Bueno, nuestros hijos también nacieron en México. Aldo, que tiene 20 años, él está estudiando en la universidad, él es discípulo y bueno, Monse, que se ve por ahí en medio, que está ahí atrás, Monse tiene 17 años, está por terminar la preparatoria y también ya se va a la universidad. Ambos son discípulos y ambos están sirviendo en el ministerio de alabanza aquí en la iglesia en El Salvador. Y por ahí en la esquina se ve un peludo, ese es mi peludito, que es como mi tercer hijo, se llama Benji, y lo ven ahí que me está mirando porque tiene un apego hacia mí, o sea, ahorita lo tuve que dejar así encargado, casi encerrado, porque siempre está conmigo a donde quiera que voy, creo que peor que mis hijos cuando eran chiquitos, ¿no? Pero es un amor también mi mascota y está en la familia. Bueno, esta es mi familia y bueno, muy agradecidos con Dios porque pues somos una familia mexicana, como les decía, pero estar acá por 13 años en El Salvador se ha convertido en nuestra segunda patria, donde Dios nos ha traído, nos ha permitido servir en la iglesia en El Salvador. Aquí en El Salvador, nada más le pongo una foto aquí para que vean, esta es la figura representativa de El Salvador en honor a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Se ve por ahí la ciudad. La siguiente, por favor. Del lado derecho para mí es el lago de Coatepeque, es un lugar de descanso, es un lugar donde se va a descansar, a estar en contacto con la creación, es un lugar de paz y tranquilidad. Y del lado izquierdo para mí vemos ahí un platillo típico que es del Salvador que se llaman pupusas. Es un platillo típico y emblemático, así para nosotros los tacos. Aquí son las pupusas. Se parecen a las gorditas, pero no saben igual. O sea, tiene un sabor diferente. Pero ya sabes que cuando vengas acá a El Salvador y quieras conocer la iglesia, aquí tienes tu casa y te vamos a recibir con unas deliciosas pupusas. Entonces, bueno, le vamos a cambiar y vamos a entrar en materia para que no se nos antoje y nos dé hambre y ya después que terminemos ya, ¿verdad? Bueno, ¿qué es el sufrimiento? Ya lo mencionaban hace un momento. El sufrimiento, haciendo unos sinónimos, el sufrimiento es dolor, el sufrimiento es pena, y es padecimiento. Hasta ahí. Como sabemos, actualmente estamos viviendo tiempos de dolor y sufrimiento. Estamos ya con 2 años de esta pandemia que ha azotado al mundo entero, que lo ha trastornado y en donde aproximadamente como 6 millones de personas han muerto alrededor del mundo por este virus. Otras tantas más millones nos hemos contagiado, y digo porque yo creo que muchas de ustedes, yo me incluyo y mi familia, nos hemos contagiado de COVID, pero gracias a Dios y gracias que nos hemos vacunado, ¿verdad? Hemos salido adelante y estamos aquí presentes. También estamos viviendo tiempos de guerra, sabemos lo que está pasando en Ucrania con esta invasión de Rusia, ¿verdad? Así que sigamos orando por Ucrania para que Dios pronto mande la paz y pare esa guerra y que ya no sufra tanta gente inocente. Estamos viviendo tiempos de crisis humanitaria,
hay una hambre, una escasez de lluvia en países como Yemen, como Siria, donde ves el hambre a flor de piel, tantos niños, tanto sufrimiento, no hay que comer, no, la tierra está seca, no hay que cómo cultivar y por tanto no hay que comer. Estamos viviendo tiempos de inundaciones en varios países. El año pasado acá en Centroamérica, San Pedro Sula pasó por unas lluvias e inundaciones tremendas y terribles, donde sufrieron muchos discípulos la destrucción de sus casas, inundaciones, pérdidas materiales y físicas y familiares por las inundaciones, ¿verdad? Tiempos de violencia, tiempos de inseguridad, etcétera, etcétera. Como vemos, tal vez esto nos puede, sin duda, si escuchamos las noticias, televisión, periódicos, internet, pues claro que esto nos va a traer ansiedad, inquietud, temor, incertidumbre, de todo, de todo. Pero tenemos un Dios todopoderoso, no se nos debe olvidar. Tú y yo tenemos un Dios todopoderoso, un Dios soberano, un Dios que ha sido el mismo, nos dice en Hebreos, ayer, hoy y siempre, su poder y su misericordia no ha cambiado. Eso es lo que nos debe dar la confianza. A Él tenemos que recurrir. Por eso hoy vamos a hablar de ese Dios que nos ha traído, al que hemos recurrido en cualquier momento y por medio de su palabra vamos a encontrar la fuerza, la fe, la esperanza para seguir adelante. La siguiente, por favor. Así como el mundo está ahorita en situaciones, como hablábamos de guerra, también hay guerras o batallas internas que muchas de nosotras estamos librando. Tal vez te puedes sentir identificada con algunas de ellas o tal vez estamos pasando por muchas más. Y podemos ver desde algo tan simple a algo más, mucho más fuerte. Por ejemplo, dices, me cuesta, batallo con levantarme temprano para llegar temprano a mi trabajo o para tener un buen tiempo con Dios, ¿verdad? Entonces estoy batallando con eso. Estoy batallando a lo mejor o me cuesta la puntualidad para mi trabajo, la puntualidad para ahora por todo esta, que no tenemos reuniones presenciales, bueno, pues también para conectarnos puntualmente. La puntualidad es una cualidad que no debemos de perder y también a lo mejor estás batallando con eso. Con comer sanamente, hablamos de que qué tan bueno el comer sanamente y a lo mejor, pues sí, de repente me doy mis escapadas, le entro a los tacos, le entro a las tortas, le entro a la pizza, le entro a los hot dogs, a la comida grasosa, a la comida, a mucho carbohidrato, pero también es parte de decir, necesito comer, ¿verdad? Y complementarlo con hacer ejercicio. Muchas desde el principio del año siempre decimos, ¿verdad? Hoy sí voy a hacer ejercicio, hoy sí quiero porque sé que el ejercicio es salud. Tal vez también estás batallando con eso, tal vez también estás intentando, estás tratando, a veces sí, a veces no, a la vez es una vez al mes, no sé, tal vez estás batallando con eso. Aquí puse ser paciente, pero a lo mejor estás ahorita en esa pelea, en esa lucha de tratar de ser paciente, ¿no? De tratar de ser paciente porque quizás estás siendo demasiado impaciente. También el encierro nos trae demasiado, el estar en contacto con nuestra familia nos puede traer fricción, nos puede traer enojo, nos puede traer impaciencia. Y pues muchas veces decimos, no, pues yo no, porque yo soy perita en dulce, ¿verdad? Pero a veces, ¿verdad? A veces podemos ser como impulsivas y podemos ser como explotar como palomita de maíz, ¿verdad? Entonces, también a lo mejor dice, estoy tratando con tener un control con las redes sociales, no pasar demasiado tiempo en las redes sociales o en Netflix, ¿verdad? Se crea adicción a las redes sociales o se crea adicción a Netflix a ver el capítulo, ¿verdad? O las series nos crea adicción o tal vez tus hijos o tal vez tu esposo y hay demasiada lucha con esto porque nos está robando demasiado tiempo o demasiada atención, ¿verdad? En la familia. Tal vez estás luchando también por decir, no quiero enojarme fácilmente ni ser impulsiva. Tal vez estás luchando con la situación económica. Tal vez te despidieron, renunciaste, hay demasiadas deudas. Esto está causando problemas en la familia, en el hogar. Puede ser también una situación. Hay problemas quizás en el noviazgo, problemas en el matrimonio, con tus hijos, en el trabajo también puede ser otra situación. O estás enfrentando una enfermedad dolorosa, una enfermedad que
que te ha tenido con mucho dolor, sufrimiento y con mucho temor e inseguridad. Quizás has enfrentado, ¿verdad?, la pérdida de un ser querido. Y aquí no puse también, pero quizás hay también heridas en el alma, tal vez del pasado o del presente. Hay situaciones de resentimiento, de rencor, amargura, no sé, y otras que quizás aquí no están. Pero es muy importante que nosotras podamos ser vulnerables, ser abiertos y reconocer dónde estamos, dónde está mi vida hoy, cómo me siento, cómo realmente me siento, tener esa apertura, esa sinceridad, esa honestidad. ¿Sabes por qué? Quizás yo no te conozco o no conozco a cada una y nos vemos a través de la pantalla, pero Dios sí te conoce. Dios nos conoce al revés y al derecho y sabe lo que hay en nuestro pensamiento, sabe lo que hay en el corazón, sabe por lo que estamos atravesando, por mucho que a lo mejor por apariencia digamos que todo está bien, no, no todo está bien. Así, la siguiente. Aquí te pongo algunas escrituras de algunos hombres y mujeres que para ti, para mí, han sido nuestros héroes en la fe. Hombres y mujeres que pasaron por el sufrimiento. Desde el principio de la Biblia hasta el final, hay muchos ejemplos de hombres y mujeres que Dios utilizó su vida como un testimonio para nuestra generación, como un testimonio para nosotras. Por ejemplo, vemos la historia de José. ¿Cuántas de nosotros no hemos estudiado, hemos leído, comentado, platicado y nos ha animado la historia de José? En Génesis 37, 28, vemos ahí, sabemos que José fue entregado a mercaderes por sus hermanos. Sus hermanos tenían envidia de José y ellos tramaron entregarlo a estos mercaderes y estos mercaderes lo vendieron como esclavo. José pasó 2 años en la cárcel, pero a pesar de todo su sufrimiento y todo lo que pasó, Dios utilizó su vida para la salvación de 2 naciones. Tenemos a Moisés en Deuteronomio 8. Dice aquí, por ejemplo, sabemos que Moisés pasó 40 años en el desierto y Dios lo permitió. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué pasar 40 años cuando pudo ser 40 días? En el que él pudiera cruzar y llegar a la tierra prometida. Bueno, porque quería probar el corazón del pueblo israelita. Pero a pesar de todo esto, ¿verdad? A pesar de que Dios siempre estuvo con ellos y Moisés estuvo al frente de un pueblo que era quejumbroso y murmurador, ¿verdad? Y esto fue lo que pasó Moisés. Tenemos también aquí a Ana en 1 Samuel 1:15. ¿Cuántas de nosotras hemos escuchado la historia de Ana? Ana era una mujer que Dios la hizo estéril, no podía tener hijos y ella sufría, ella lloraba, ella anhelaba ser madre, ella anhelaba tener un bebé, un hijo entre sus brazos y no podía. Y ella fue a orar al lugar donde normalmente iba a orar y ella era aquí. Fue una mujer que fue muy abierta, ella expresaba el cómo se sentía. Ella hablaba y decía que se sentía con dolor, con sufrimiento, con angustia, ¿verdad? Lloraba mucho porque era su sueño ser mamá. Y finalmente Dios la escuchó y no solamente le dio un hijo, le dio varios hijos, le dio 6 hijos, ¿verdad? Y Samuel fue el primer hijo, ¿verdad? Que lo dedicó al Señor. Aquí quiero hacer un paréntesis. Yo recuerdo recién casada, pues yo dije, voy a esperar 1 o 2 años para poder embarazarme, tener a mi bebé. Pero, ¿sabes? Pasaron muchos años. Pasaba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasaban muchos años y yo no quedaba embarazada. Y yo recuerdo que esto me trajo a mí mucho dolor, me trajo sentimientos de envidia porque yo veía que otras hermanas se casaban mucho tiempo después y quedaban embarazadas y tenían a sus hijos. Y yo no podía. Y yo decía, Dios, ¿yo por qué? Si yo te sirvo, si yo estoy contigo, si yo trato, si yo me esfuerzo, ¿por qué no puedo ser mamá? Y la verdad es que Dios fue maravilloso. Después de orar, de llorar por muchos años, después de 7 años, nació mi primer hijo, Aldo. Y pues yo le decía, Dios, yo sé que tú eres capaz de dar
muchísimo más. Y después de casi 3 años nació mi hija Monse. Y la verdad, siempre Ana tiene un lugar especial en mi corazón. Siempre la voy a recordar porque su vida me inspiró, su vida, su ejemplo me inspiró demasiado. E igual cuando nació Aldo, yo dije, al igual que Ana, voy a orar para que mi hijo también sea dedicado y sirva al Señor. Y hoy que veo a Aldo, veo sirviendo, tocando en la alabanza, lo veo hoy, tuvieron una semana de evangelismo con los jóvenes, se va a evangelizar entre los carros con carteles, lo veo estudiando la Biblia, lo veo sirviendo. Yo me siento, digo, gracias Dios, no tengo más que palabras de gratitud, que a veces no entendemos en el momento el sufrimiento o el reto y el desafío por lo que estamos pasando, pero detrás de cada desafío y de cada reto y sufrimiento viene una gran bendición. ¿Qué más podemos pensar acerca de Job? Job pasó y es un ejemplo de una vida de sufrimiento. Él lo tenía todo. Tenía posesiones, tenía bienes materiales, tenía sus hijas, tenía su esposa. O sea, era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre fiel, que lo amaba, que lo adoraba, que tenía temor. Pero como ahí se presentó, siempre ahí se va a meter Satanás y el enemigo para querer probar a ver si es cierto, a ver, quítale todo y a ver si te sigue adorando, ¿no? Porque en las buenas era como, pues si tiene todo, pues te va a amar, pero a ver, quítale y a ver si te sigue amando. Entonces, de alguna manera, Dios permitió eso, quitarle todos sus bienes materiales, todas sus posesiones, que sus hijos murieran, ¿verdad? Quitarle, aún en su propia salud, él estaba sufriendo. No solamente fue lo externo, sino él en su salud, en su cuerpo, estaba sufriendo por la lepra y era duro, era muy duro lo que él sufría, esa agonía que él tenía. Mas, sin embargo, él nunca se rebeló contra Dios, nunca lo maldijo. Aún su esposa le dijo, ¿por qué no maldices a Dios si te mueres? ¿Te puedes imaginar eso? ¿Qué tipo de esposa, qué tipo de ayuda? Diciéndole, ¿por qué no maldices a Dios si te mueres? Pero Job nunca lo hizo. Y por su fidelidad, él se mantuvo fiel y Dios le devolvió con creces. Dios le devolvió sus posesiones, sus hijas, su bienestar, su salud, porque él se mantuvo fiel a Dios. David fue perseguido por el rey Saúl, sufrió la persecución de Saúl. También uno de sus hijos lo traicionó, otro de sus hijos murió y también sufrió mucho por el pecado con Betsabé. Sufrió las consecuencias de su pecado de inmoralidad. Lo vemos en el Salmo 32:3. Y ahí, el mismo Salmo 32:3, él decía, hasta que no te confesé mi pecado, hasta que no lo expresé, ¿verdad? Porque él gemía, dice, porque yo sufría, yo gemía todo el día, gemía todo el día, sufría y hasta los huesos me dolían. Entonces, hasta que no confesé, su dolor fue disminuyendo, fue pasando. Entonces, a veces cuando nosotros nos tragamos el dolor, cuando nos hacemos, yo voy a ser fuerte y pues sí, yo puedo y no le voy a decir cómo me siento verdaderamente. No podemos hacer, porque tarde o temprano nos va a cobrar factura si nosotros nos guardamos cosas, nos guardamos pecado, nos guardamos el sufrimiento. Ese sufrimiento, ese dolor, esa agonía, ¿verdad? Se va impregnando en nuestra mente, en nuestro corazón y a veces hasta en el cuerpo se ve reflejado, ¿verdad? Todo ese sufrimiento. Porque lo que hemos y se ha estudiado con tantas enfermedades que son psicosomáticas, ¿verdad? Que empiezan en la mente, ¿verdad? En la mente empieza y como hay tanta tortura, cuando hay tanta cosa aquí, ¿verdad? Químicamente se conecta con el corazón y aquí se van guardando todas las emociones y después todo esto aquí guardado y acumulado se refleja también en el cuerpo. Muchas enfermedades son producto de guardarnos emociones tóxicas en el cuerpo y se ve reflejado. En el corazón se ve reflejado en el cuerpo. Pero finalmente, David se arrepintió. Y al arrepentirse, Dios lo bendijo. Y la Biblia nos habla que David tuvo el corazón conforme al corazón de Dios, porque él se arrepintió profundamente. Y hay bendición cuando nos arrepentimos de corazón. ¿Y qué decir de María, la madre de nuestro Señor Jesús?
María, la cual tuvo a nuestro Señor Jesús en su vientre, quien después lo tuvo en sus brazos, lo cuidó, lo amamantó, lo protegió hasta que nuestro Señor Jesús creció y se hizo un adulto. Pero a él mismo lo vio sufrir. Esta madre, imagínate qué dolor de mamá María, ver a su hijo primero que sufría emocionalmente, después verlo sufrir ante el juicio que le estaba dando ante Pilatos, ¿verdad? Después verlo sufrir los latigazos, verlo sufrir en la crucifixión, verlo sufrir los clavos, la cruz, y verlo desgarrado, verlos ensangrentado por amor a la gente de aquel entonces y por amor a todas y cada una de nosotros, porque Él nos iba a traer amor, esperanza y salvación. Y María estuvo hasta el final, a los pies de la cruz, nunca se separó de Él, porque sabía, Él es mi hijo, Él es mi hijo, yo lo amo y voy a estar con Él hasta el final. Y ahí estuvo hasta el final. ¿Sabes? Te podemos hablar y seguir hablando de muchos más hombres y mujeres que han sido nuestros héroes. Y tú puedes tener otros hombres y mujeres y son un ejemplo. ¿Sabes por qué están ahí en la Biblia? ¿Sabes por qué están ahí? Porque Dios los dejó. Ellas eran hombres y mujeres como tú y como yo. Mujeres de hombres de carne y hueso, no eran así como con poderes extraordinarios, no. Simplemente decidieron confiar en Dios, decidieron creer en las promesas de Dios, decidieron ser obedientes a Dios, decidieron arrepentirse, decidieron confiar, decidieron que su sufrimiento, su dolor, su agonía la iban a depositar en Dios y sus promesas. Por eso hoy para nosotros son un ejemplo para decir, no estamos solas, contamos con un Dios soberano, contamos con un Dios todopoderoso, contamos con el ejemplo de Jesucristo, que es el ejemplo perfecto, que pasó por la oposición, que pasó por la crítica, que pasó por el juicio, que pasó por la traición, por la negación, por el abandono, mas sin embargo, siempre Él estuvo dispuesto a cumplir su propósito aquí en la tierra, que era traernos amor, esperanza y salvación para todas y cada una de nosotras, porque sabía que también nosotras íbamos a enfrentar el sufrimiento, íbamos a enfrentar el dolor, ¿verdad? Pero ellos están como un ejemplo para nosotras, para que nosotras en cualquier circunstancia que tú estés atravesando en este momento, Dios a través de los ejemplos de Él y a través de su palabra nos va a traer fe, esperanza, nos va a traer valor, nos va a ayudar a ser mujeres de valor, mujeres de coraje, mujeres de pelea, que no nos vamos a rendir, mujeres resilientes, es decir, con la capacidad de superar cualquier prueba o situación por la que estemos atravesando. La siguiente. Aquí les quiero presentar a mi mamá. La Biblia dice que honremos a nuestros padres y a nuestras madres. Y hoy yo quiero honrar a mi madre. Y la quiero honrar porque el día 16 de marzo cumplió 2 meses de haber fallecido. Y el día de hoy ella estaría cumpliendo 83 años. Y la quiero honrar, ¿sabes por qué? Porque ella fue una mujer, ella nació en una familia de 2 hermanos, donde la familia era muy, muy pobres, muy pobres. Ellas, pertenece a mi tía, son gemelas, y ellas eran de las mayores ahí de toda la familia. Y ella no terminó la primaria, terminó hasta tercero de primaria, aprendió a leer y escribir. Pero como había mucha pobreza en la familia, mi abuelita las mandó a trabajar a partir de los 12 años y las mandaban a trabajar en las casas, en aseo. Y mi mamá me decía que a veces se iban sin zapatos. La familia, había las niñas que estaban ahí, sus zapatitos viejos se los regalaban a ellas, a mi mamá y a mi tía para que tuvieran zapatos, porque a veces se iban descalzas. Y ellas crecieron, siguieron trabajando. Y mi mamá me dice que trabajaban en la maquila y trabajaron para que a sus hermanas chiquitas ellas les dieron estudio, para que no pasaran lo de ellas. Les dieron la carrera de secretariado y gracias a
a mi mamá, a su hermana, mi tía, pues mis otras tías más pequeñas de la familia de ellas, pues tuvieron una carrera, ¿no? Ellas no pudieron, pero era su satisfacción que sus hermanas pequeñas pudieran estudiar y salir adelante. Se casó con mi papá, pero mi familia, la familia de mi papá nunca la quiso. Yo crecí viendo a mi mamá llorando, sufriendo. Mis abuelos la despreciaban, mis abuelos la humillaban, mis tías también. Mi papá no la valoraba, no fue un padre presente, fue un padre muy ausente, en donde yo lo tenía, pero no había afecto, no había presencia, no había apoyo, no había comunicación. Y mi mamá con mis hermanos y conmigo, yo soy la mayor de 4 hermanos, siempre estuvo ahí a como pudo, llevándonos a la escuela, sacándonos adelante, cuidándonos, apoyándonos, protegiendo a sus hijos. Y yo recuerdo siempre de ya más grande darme cuenta que las deudas de mi papá era un problema y nos agobiaban a todos como familia, y eso también a mis abuelos. Mi papá estaba con deudas de dinero hasta acá, hasta arriba, y se metía con gente de mala reputación. A los 13 años vi a mi padre tirado en el suelo, ensangrentado porque se trató de quitar la vida. Y vi también muchos problemas, también mi papá con el tiempo fue infiel a mi mamá sufrió, mis hermanos, yo. Eh, bueno, eso fue como todo por muchos años. Esto trajo mucho rencor, resentimiento en mi corazón, mucho odio hacia él por todo lo que estábamos viviendo y porque mis abuelos nos corrieron de la casa, y gracias a mi tía que nos prestó una casa para irnos a vivir ahí. Y cuando a mí me invitan a la iglesia, me invitaron, yo ya había terminado, o sea, con mucho trabajo, mi papá ya no me pudo pagar la carrera, así que mi hermano y yo empezamos a trabajar de muy jóvenes, busqué apoyo en la universidad para terminar mi carrera de psicología por medio de una beca. Es así como pude terminar mi carrera, porque quería superarme, porque quería salir adelante, porque no quería conformarme con ser simplemente un estudio, no quería salir adelante, quería soñar, quería darle lo mejor a mi madre. Y después Patti Barrientos me invitó a la iglesia, empecé a estudiar la Biblia y después de 4 meses me bauticé. Y la verdad que esto en el estudio aprendí del amor de Dios, aprendí del amor de Jesús, cómo Jesús en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y fue todo ese ejemplo que me llevó a pedirle perdón a mi papá, a perdonarlo y estar en paz. Mi padre murió hace 5 años y cuando él murió yo estaba en paz con mi padre. Siempre le mostré cariño, amor y perdón. Y mi madre, pues la verdad que ella pasó por mucho sufrimiento. Cuando nos fuimos a la misión, en el primer misión a Santiago de Chile, a los 15 años me avisan que mi mamá estaba grave en el hospital y le habían encontrado un tumor. Después, poco tiempo, la operan y ese tumor era maligno. Yo estaba devastada, hermana, yo estaba mal, y así como David estaba en el piso llorando por mi madre porque sentí que no la iba a ver nuevamente. Estaba demasiado lejos. Santiago de Chile acababa de llegar, no teníamos dinero. Y lo único que hice fue ponerme de rodillas, clamar, rogar y pedir a Dios por mi madre y pedirle a mis hermanas allí de la iglesia que me ayudaran a orar por mi mamá. Después de varias semanas, la operaron, le quitaron el tumor, le quitaron la matriz, le quitaron los ovarios y un pedazo de intestino. Estuvo en oncología en un proceso como 12 años y a los 12 años le dieron de alta. Después, cuando vino todo lo de la pandemia, hace 2 años, ella se contagió le dio el COVID-19 junto con su hermana, mi tía. Estuvieron en terapia intensiva, estuvieron a un paso de que ella las entubaran, ¿verdad? Y gracias a Dios, gracias a la oración de mucha gente, gracias a la oración de muchas hermanas que me apoyaron a lo lejos, muchas hermanas que están aquí, Leo, entre ellas, gracias a la oración, mi madre salió adelante del COVID, salió de terapia intensiva, que estuvo muy grave en terapia intensiva, y al igual que mi tía. Y te puedo decir que la verdad fue una guerrera, porque yo estaba acá en El Salvador, no podía viajar, el aeropuerto estaba cerrado y aunque pudiera viajar no podía verla. Entonces todos, tú sabes, estaba mucha gente muriendo y yo pensaba que mi madre iba a morir
pero gracias a Dios la sacó adelante. Yo sé que no somos eternas, hermanas, y que llega un momento así como que llega la vida y la muerte es parte de la vida. El año pasado, a la mitad del año, mi mamá enfermó, eh, empezó su salud a declinar y yo viajé por ahí de noviembre del año pasado. Mi mamá estaba postrada en cama, no se podía mover ya, ella ya no se movía, habría que prepararle su comida. Junto con mi hermana nos dedicamos a ser como enfermeras de tiempo completo. Preparábamos la comida, la alimentábamos, la bañábamos, la cambiábamos, le cambiábamos el pañal. Ella fue perdiendo su salud poco a poquito, poco a poco, hasta que se puso muy grave, fue al hospital. Y hermanas, Dios me permitió a mí estar en sus últimos momentos, estar en sus últimos suspiros. Yo, yo recuerdo que estaba ahí y yo la veía agonizando y yo le decía, mamá, gracias, gracias, mamá, gracias por todo. Gracias porque tú amaste a tus hijos, nos diste amor, nos diste cariño, apoyo y nunca nos dejaste. Gracias, mamá, gracias por todo. Y me pude despedir de ellas, hermano. Le doy gracias a Dios porque no es fácil estar en la misión. Es una bendición ser misionera, es una gran bendición, pero tiene sus retos y desafíos. Y era tener a mi madre lejos y me dolía tenerla lejos. Y le agradezco a Dios que cuando ella falleció, yo pude estar a su lado y no estar lejos, porque hubiera sido muy difícil estar lejos, no encontrar un avión, no encontrar un vuelo y no verla en sus últimos momentos y despedirme de ella. Pero Dios fue grande, Dios fue bueno, Dios fue fiel y la verdad la honro porque fue una maravillosa madre. Y yo sé que no es fácil, tal vez muchas de ustedes perdieron a su mamá y me pueden entender, pero es una prueba difícil, pero a pesar del dolor y del sufrimiento, Dios me ha enseñado a aprender a seguir adelante y recordarla y llevarla siempre en mi corazón. Estoy aquí en El Salvador y sigo adelante, sirviendo, predicando su palabra y entender que un día, si Dios me lo permite, la voy a ver en el cielo y la voy a volver a abrazar. La siguiente, por favor. Les quiero presentar aquí esta pareja, es un matrimonio aquí de El Salvador. Ella se llama Merly. Ella es hondureña. Y del lado izquierdo está su esposo, que él es guatemalteco. Y ambos viven aquí en El Salvador. Él vino en el equipo misionero en El Salvador, se enamoró de El Salvador, de la iglesia y se quedó a vivir aquí. Quiero contarles de Merly. Merly tiene 24 años de discípula. Y ella en Honduras, ella es ingeniero industrial, es maestra y tiene la carrera de ingeniero industrial. En el comienzo de su cristianismo, ella es la mayor de varias hermanas, 5 hermanos. Su hermana chiquita un día salió que iba a la escuela, iba con allá en Honduras, iba a ver a unas compañeras y de repente ya no regresó a su casa. Sus papás, todos empezaron a buscarla. Varios días estuvo perdida, como 8 días estuvo perdida. Y a los 8 días la encontraron, pero la encontraron muerta, violada y muerta en un lote baldío. Y eso fue lo que pasó en los primeros años de su cristianismo. Fue algo muy fuerte que hizo, pues obviamente, con encontrar a su hermanita de 13 años violada y muerta en un lote baldío, pues fue una situación muy desgarradora, de mucho dolor y sufrimiento para ella y para toda la familia. A unos pocos años, ella se va a vivir a un departamento con hermanas. Llegó de su trabajo en la noche y estaba abriendo la puerta y en eso unos hombres la empujaron por detrás y la metieron, eran 3 hombres. Empezaron a robarse todas las cosas del departamento. Ella vivía con hermanas, pero no había nadie, solamente ella. Y uno de los hombres la llevó a uno de los cuartos y la violó. Y eso fue algo muy fuerte para ella. Se llevaron todo, se llevaron refrigerador, televisión, muchas cosas. Pero aparte, se llevaron su cuerpo, pero no se llevaron su espíritu. Pasó por ese trago amargo. Fue una situación muy dolorosa para ella. Pero gracias a Dios y gracias al amor de los ministros de aquel entonces, a las hermanas, al apoyo, al amor, ella pudo salir adelante. Recientemente
pues unos meses antes de que mi madre muriera, a su mamá le detectaron cáncer en el estómago. Ya estaba muy avanzado, lo cual a los pocos meses murió. Y la verdad es que yo admiro mucho a Merly porque a pesar de las pruebas que ha pasado, a pesar de lo doloroso que ha sido una mujer fiel, como te digo, tiene 24 años en la fe, es una mujer que sirve en la iglesia, es una mujer que da y puedo de verdad sentirme pues muy agradecida a Dios y bendecida porque ella es una de mis mejores amigas aquí en la iglesia, una muy, muy buena amiga con la que yo he sentido su amor, su apoyo incondicional, su amor, sus mensajes, o sea, las muestras de amor increíble y junto con su esposo, ¿verdad? Que también oró por él por 7 años, estuvo orando por 7 años por él hasta que finalmente él pues le pidió ser su novia y se casaron, pero aquí ella no ha podido tener hijos, ellos no tienen hijos, pero más sin embargo yo no veo una mujer ni resentida con Dios, ni con la vida, amargada, que no quiera dar, dejar de venir a la iglesia, dejar de servir. Es muy buena discípula, ella es muy buena discípula, o sea, siempre cuento con ella llamando mensajitos. Es una mujer increíble que sirve y da aquí en la iglesia en El Salvador y como te digo, es una de mis mejores amigas. Siguiente. Esta escritura es la escritura de la invitación que tienen y dice así, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Lo que tenemos aquí en esta escritura dice que Cristo dice que Cristo a ti y a mí nos restaurará, nos hará fuertes, firmes y estables, pero hay algo antes, que pasemos por el sufrimiento. No nos va a poder restaurar o renovar o hacernos fuertes, firmes y estables si no pasamos por el sufrimiento y el dolor. No hay atajos, hermanos, no hay atajos. A veces Dios dispone ciertas pruebas o situaciones que tú y yo estemos pasando con un propósito. ¿Sabes por qué? Porque el sufrimiento y el dolor es un buen maestro, porque el sufrimiento es un entrenador y es un capacitador. Por ejemplo, cuando tú vas a un trabajo, ¿verdad? Si es nuevo o aún estés ahí, te capacitan porque quieren prepararte, porque quieren que mejores, porque quieren que seas productiva y des mejores resultados, ¿verdad? Hay una preparación y a veces ardua. Cuando hablamos de que es un maestro, aquellos que están estudiando, estás en la universidad, en la escuela, a veces los que pasamos, hay que estudiar, a veces hay que desvelarse, a veces hay que pasar por economía baja, no sé, por sufrimiento, pero al final, cuando logras terminar el colegio, cuando logras tu título con la satisfacción, valió la pena el sufrimiento y las pruebas que pasé. Es, por ejemplo, también, muchas de aquí somos mamás, a lo mejor algunas no, esperamos que más adelante primero Dios lo sea. Pero ¿cuántas de nosotras no experimentamos el dolor de parto o las contracciones, no? Dolían. Cuando venía ya el bebé, ese dolor intenso que nos venía de las contracciones o el dolor de parto e inclusive la cesárea. Pero aunque había dolor y aunque había sufrimiento, sabíamos que nos esperaba una maravillosa bendición, una maravillosa alegría, el pronto tener a nuestro bebé en nuestros brazos, el verlo bien, verlo sanito, el que lo íbamos a poder besar, abrazar, amamantar, cuidar y nos iba a llamar muy pronto mamá. Entonces, para tener esa maravillosa bendición, hubo que pasar por el sufrimiento, del dolor de parto, ¿verdad? Por el dolor también de la cesárea. No hay bendición sin sufrimiento. O por ejemplo, cuando nosotros, bueno, hablamos de hacer ejercicio, a lo mejor a algunas les gusta el ejercicio, a lo mejor a algunas no, pero cuando vemos de repente que avanza la panza, ¿verdad? Entonces dice, avanza la panza, dice, hay que hacer ejercicios y nos ponemos a hacer abdominales, yo le digo abominables, ¿verdad? Entonces, si te haces unas 30, 40, depende la condición que tengas, 50, después hay un dolor en el abdomen, ¿verdad? Hay un dolor, pero sabes
que es bueno, que ese dolor va a traer beneficio a los músculos, beneficio a quemar la grasa del estómago o a crecer la lonja, por ejemplo, la cintura, ahí donde un día tuvimos, las que tuvimos, ¿verdad? La cintura, a lo mejor algunas todavía tienen la cintura, otras la extraviamos, la perdimos. Yo estoy así como que casi muy tentada a hablar 911 y decir, por favor, busquen mi cintura que no la puedo encontrar. Pero ahí en un lugar donde tuvimos la cintura, también hacemos ejercicio y también es con el propósito, nos duele a veces, pero es con el propósito, sabemos, va a quemar esa grasa y el ejercicio en general. Y cuando estás en un gimnasio y estás levantando pesas, duele cuando haces ejercicio con pesas para las piernas, para los músculos, pero va a traer beneficio al cuerpo, va a traer beneficio al cerebro, va a traer beneficio al organismo de una manera física, mental y espiritual y emocional. Entonces, queridas hermanas y amigas, como les vuelvo a repetir, el sufrimiento es un buen maestro. El sufrimiento y el dolor son buenos entrenadores. Y para mí, muchas veces son hasta mejores maestros que cuando se estudia en la escuela de la teología, se estudia teología, porque las mejores experiencias, las mejores lecciones se aprenden a través del dolor y del sufrimiento. La que sigue. En esta escritura de Romanos 8:28 dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Esta escritura es para muchas, es un aliciente porque sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Mira, no sé las circunstancias que tengas hoy, las que estés atravesando, por mucho dolor, por mucho sufrimiento, por mucha pena. Pero si Dios ha dispuesto que pasemos, es porque quiere mejorarnos, es que porque quiere pulirnos, es porque quiere que crezcamos, que avancemos, que mejoremos, que encontramos, que en esos tiempos de mayor dolor, de mayor oscuridad, tengamos esos tiempos mucho más profundos con Dios. Y va a traer beneficio, va a traer bendición. Yo te decía, con todo lo de mi madre, mi relación con mis hermanos no era buena, era muy distante, yo no tenía buena relación. Ellos tenían mucho resentimiento y rencor que porque yo amaba más la iglesia que a ellos, porque yo me fui de misionera, porque yo dejé a mi mamá, no entendían ese deseo de la misión, y estar uno fuera. Y después de todo lo que vivimos nosotros juntos con este dolor y que nos unimos en comunicación, en el apoyo con mi mamá, en el apoyo económico, en el apoyo aquí y allá, o sea, pues fue un desgaste, pero nos unimos. Y hoy, después de estar lejos, de no tener comunicación y yo muchas veces sentirme culpable, hoy yo veo que hay mejor comunicación, que hay más acercamiento, que ha habido hasta gratitud de parte de ellos para mi vida. Y eso, la verdad, me siento muy agradecida con Dios. La siguiente. Lo que vemos aquí, hermana, es una ostra y vemos ahí una perla, ¿no es cierto? ¿A cuántas de nosotras no nos gustan las perlas? Las vemos bonitas, te puedes poner un arete, te puedes poner un collar. De verdad es perla, hay unas que no son perlas, ¿verdad? La que estamos ahí es una perla. Bueno, pero ¿qué pasa aquí? Bueno, ¿cómo se forma esa perla aquí en la ostra, verdad? Aquí lo que sucede es que cuando entra una sustancia, un parásito o un granito de arena a la ostra, este granito de arena, por decir, le causa dolor a la ostra, le causa herida a la ostra. Entonces la ostra, para protegerse, empieza a segregar una sustancia que se llama nácar. Entonces empieza a soltar varias capas de nácar, de tal manera que después de mucho trabajo y de muchas estar trabajando, logra formarse una perla como la que tú ves ahorita, ¿verdad? Entonces, queridas hermanas y amigas, no hay perlas sin sufrimiento, no hay perlas sin heridas, sin dolor. Así como la ostra, como te decía, tiene que pasar por el sufrimiento y la herida y el dolor para que se pueda formar una perla como la que está ahí.
Nosotras, queridas hermanas, si tú tienes heridas del corazón por situaciones del pasado, por situaciones del presente, es tiempo de que creas que Dios tiene el poder para poder ayudarnos a superar esas heridas a través del amor y a través del perdón. Y que eso nos va a ayudar a echar fuera los rencores, los resentimientos, los odios, ¿verdad? Las amarguras, las frustraciones, ¿verdad? Que es de la noche a la mañana, no. Pero si realmente nos ponemos de rodillas, si realmente creemos en Dios, si realmente le clamamos y nos entregamos y creemos que Él va a trabajar en nuestra vida, en nuestro corazón, ante cualquier circunstancia, Él va a poder hacer, va a poder obrar y nos va a poder ayudar por medio del amor y el perdón a sanar nuestras heridas más profundas. No paguemos mal por mal. Mejor quitemos todo eso y demos paso a formar perlas en nuestro corazón. Esas perlas son el amor, esas perlas de la bondad, esas perlas de la amabilidad, esas perlas de la compasión, esas perlas de la gratitud, ¿verdad? Entonces, pues esto es algo que quería compartirte el día de hoy y quiero que recuerdes tú y que recuerde yo, cada una de ustedes, cada una de nosotras somos perlas, perlas preciosas a los ojos de Dios. Muchas gracias, espero que este devocional les ayude tanto como me ha ayudado a mí.